Llegué a España con una maleta demasiado grande, un nivel de español muy básico y la idea de que todo iba a ser fácil. ¡Qué equivocada estaba! Antes de continuar, mi amigo, cuéntame desde dónde me estás viendo. ¿Estás en México? ¿En Argentina? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber de dónde viene la gente que me escucha. Bien. Ahora sí, vamos a empezar desde el principio. Me llamo, bueno, eso no importa tanto. Lo que importa es que tenía 24 años, vivía en una ciudad pequeña del centro de Canadá y trabajaba en una oficina donde el trabajo más emocionante del día era cambiar el papel de la impresora. Un día, mi empresa anunció que iba a abrir una nueva oficina en España y que necesitaban a alguien que pudiera mudarse por un año, tal vez 2. Yo levanté la mano antes de que terminaran la frase. No hablaba español. Bueno, hablaba un poco. En el instituto había tomado clases durante 2 años, pero eso fue hace mucho tiempo y lo único que recordaba era cómo pedir agua y contar hasta 20. Pero pensé que eso no era un problema. Pensé que aprendería rápido. Pensé que sería como en las películas, que llegaría a un lugar bonito, tomaría café en una terraza y el idioma simplemente entraría por sí solo en mi cabeza mientras miraba el paisaje. El primer día en la oficina fue un desastre completo. Llegué puntual, como hacemos en Canadá. Llegué exactamente a las 9 de la mañana, que era la hora de entrada. La oficina estaba casi vacía. Solo había una persona, un hombre de unos 40 años que estaba haciendo café y que me miró con una expresión de genuina sorpresa cuando me vio entrar. ¿Ya estás aquí?, me preguntó en español. Yo entendí la pregunta pero no supe bien cómo responder. Dije que sí, que claro, que era mi primer día. Él se rió un poco, no de manera cruel, sino de esa forma que tienen las personas cuando algo les parece entrañable porque es muy diferente a lo que ellos harían. Me dijo que los demás llegarían en un rato. Ese en un rato duró aproximadamente 1 hora y cuarto. A las 10:15 la oficina empezó a llenarse de gente. Todos llegaban con mucha calma, se saludaban con 2 besos, hablaban sobre lo que habían visto en la televisión la noche anterior y preguntaban si había café. Nadie parecía tener prisa. Nadie miraba el reloj. Yo estaba sentada en mi escritorio, con mi cuaderno y mis bolígrafos perfectamente ordenados, esperando que alguien me dijera qué tenía que hacer. El hombre que había llegado antes que todos los demás se llamaba Rodrigo y era el jefe de mi departamento. Se acercó a mí con una taza de café y me la ofreció. Le dije que no tomaba café. Me miró como si acabara de decirle que no respiraba oxígeno. No tomas café, repitió, como si necesitara escucharlo otra vez para creerlo. Le expliqué que prefería el té. Él asintió lentamente, con la expresión de alguien que está procesando una información muy complicada. Eso fue solo el principio. Los primeros días en la oficina fueron una mezcla de momentos graciosos y momentos frustrantes. La mayoría de mis compañeros hablaban algo de inglés, pero no mucho,
y cuando estaban entre ellos hablaban en español tan rápido que yo no entendía prácticamente nada. Las conversaciones pasaban delante de mí como trenes que no paraban en mi estación. Yo sonreía. Asentía. Esperaba que nadie me preguntara nada porque sabía que mi respuesta sería incorrecta, incomprensible o ambas cosas al mismo tiempo. Había una compañera, Sofía, que tenía más o menos mi edad y que desde el primer día decidió que yo era su proyecto personal. No de manera condescendiente, sino de manera genuinamente generosa. Sofía hablaba conmigo despacio, repetía las palabras cuando yo no las entendía, y nunca se reía de mis errores. Bueno, a veces sí se reía, pero siempre con mucho cariño. El primer error grande que cometí fue durante una reunión. Llevaba 3 semanas en la oficina y mi español había mejorado, pero todavía estaba lejos de ser fluido. En la reunión, Rodrigo estaba explicando un problema con un cliente y preguntó si alguien tenía alguna idea para solucionarlo. Yo tenía una idea. En inglés la idea era clara y lógica. Pero en español, cuando intenté explicarla, algo salió muy mal. Quería decir que necesitábamos hablar con el cliente para entender mejor sus necesidades. Lo que dije, por un pequeño error en los verbos, fue algo bastante diferente. No voy a repetir exactamente lo que dije porque era un poco vergonzoso, pero digamos que usé un verbo que tiene un significado muy diferente al que yo pensaba que tenía. Hubo un momento de silencio total en la sala. Y luego todo el mundo se rió. Todos. Incluso Rodrigo, que generalmente tenía una cara muy seria. Yo no entendí por qué se reían hasta que Sofía se inclinó hacia mí y me lo explicó en voz muy baja. Me puse tan roja que creo que podían verme desde el pasillo. Pero después de ese momento algo cambió. La gente empezó a hablarme más y a incluirme más en las conversaciones. Creo que ese error hizo que dejaran de verme como la canadiense seria y un poco fría, y empezaran a verme como alguien real, alguien que podía equivocarse y reírse de sí misma. Empecé a aprender español de una manera que ningún libro de texto podría enseñarme. Aprendí que en España ahora no significa ahora. Significa en algún momento no muy lejano. Si alguien te dice ahora voy, puede que llegue en 5 minutos o puede que llegue en 20. Si te dice ahora mismo voy, entonces sí, está saliendo en este momento. Esta distinción me causó muchos problemas al principio porque yo interpretaba los tiempos de manera muy literal. Aprendí que comer es una actividad seria y larga. En Canadá yo comía en mi escritorio muchas veces. Un sándwich, agua, 10 minutos, de vuelta al trabajo. Aquí la hora de la comida es sagrada. Se sale de la oficina. Se va a un restaurante o a un bar. Se come despacio, se habla, se toma algo después. La primera vez que intenté comer en mi escritorio, Sofía me miró con una expresión de horror genuino, como si yo hubiera dicho algo ofensivo. Eso no se hace, me dijo, y lo dijo con tanta seriedad que pensé que había violado alguna ley importante.
Empecé a salir a comer con el equipo todos los días. Esas comidas fueron probablemente donde más aprendí español. No el español del trabajo, con sus correos electrónicos formales y sus presentaciones, sino el español real. El español de las bromas, de las quejas sobre el tráfico, de las historias sobre las familias, de los debates sobre el fútbol que nunca terminaban. Yo no entendía nada del fútbol. Eso también fue un problema. Había un compañero, Marcos, que era fanático de un equipo de fútbol con una intensidad que yo nunca había visto en relación con ningún deporte. Hablaba del equipo como si fueran miembros de su familia. Cuando ganaban estaba de muy buen humor todo el día. Cuando perdían era mejor no hablarle antes de las 11 de la mañana. Un lunes, sin saber que el equipo había perdido el fin de semana, le pregunté cómo estaba. Me miró como si le hubiera preguntado si quería que le pisara el pie. Sofía me explicó después, con mucha paciencia, que su equipo había perdido un partido muy importante ese fin de semana y que era mejor esperar hasta el martes para hablar con Marcos cuando había habido una derrota. Poco a poco fui aprendiendo los ritmos de todo. El ritmo de la oficina. El ritmo de las conversaciones. El ritmo de la ciudad. Caminaba por las calles y trataba de leer todo, los carteles, los menús, los titulares de los periódicos que estaban expuestos en los kioscos. Escuchaba conversaciones en el metro, en la panadería, en la farmacia. Mi cerebro trabajaba constantemente, traduciendo, comparando, archivando palabras nuevas. Cometí muchos más errores. Muchos. Una vez fui a una ferretería a comprar algo para colgar un cuadro en mi apartamento. No sabía la palabra en español para lo que necesitaba. Intenté describirlo con gestos y con palabras aproximadas. El señor de la ferretería intentó ayudarme durante unos 15 minutos. Al final me trajo algo completamente diferente a lo que yo necesitaba, pero para ese momento yo ya estaba tan agradecida de que la conversación hubiera terminado que lo compré de todas formas. Otra vez, en un restaurante, quise pedir el plato sin una salsa que no me gustaba. Pedí que me lo trajeran sin la sal. La camarera me miró confundida. Sin la sal, repitió. Tardé unos segundos en darme cuenta de que había dicho sala en lugar de salsa. La sala es la habitación, no el condimento. La camarera fue muy amable y no se rió, pero cuando se fue vi que les decía algo a sus compañeras y todas se miraban con una pequeña sonrisa. Aprender un idioma es humillante de una manera muy específica. Es humillante porque tú sabes que tienes pensamientos complejos, que tienes opiniones interesantes, que tienes sentido del humor, pero no puedes demostrar nada de eso porque las palabras no te obedecen. En mi cabeza yo pensaba como una adulta. Cuando hablaba en español sonaba como una niña de 7 años. Era una sensación muy extraña y a veces muy frustrante. Hubo noches en que llegaba a mi apartamento exhausta, no de trabajo, sino de pensar en otro idioma todo el día. El cerebro se cansa cuando tiene que trabajar tan duro solo para comunicar cosas simples.
Me sentaba en el sofá y no quería escuchar más palabras en ningún idioma. Pero al día siguiente volvía, porque no había otra opción y también porque cada pequeño avance se sentía como una victoria enorme. El momento en que me di cuenta de que algo había cambiado fue un martes por la tarde. Estábamos en la cafetería de la oficina, con un grupo de 4 o 5 personas, y alguien contó un chiste. Un chiste en español, con un juego de palabras, de esos que son difíciles incluso para los hablantes nativos. Y yo lo entendí. No solo lo entendí, sino que me reí al mismo tiempo que los demás, sin necesitar que nadie me lo explicara después. Nadie dijo nada. Nadie le dio demasiada importancia. Pero Sofía me miró y me guiñó un ojo, y yo supe que ella también lo había notado. Fue pequeño. Fue un chiste tonto. Pero para mí fue como escalar una montaña. Las cosas en la oficina iban bien. Mi español mejoraba. Me llevaba bien con la mayoría de mis compañeros. Tenía rutinas que me gustaban, el café con leche de la mañana que había empezado a tomar a pesar de lo que dije al principio, el mercado del sábado, los paseos por el río los domingos. Pero entonces llegó el conflicto. Y llegó de la manera más inesperada, a través del trabajo. Llevaba ya 4 meses en la empresa cuando nos asignaron un proyecto grande. Era un proyecto importante para un cliente nuevo, y Rodrigo decidió que yo iba a liderarlo junto con Marcos. Yo estaba contenta. Era una señal de que confiaban en mí. Marcos no estaba tan contento. No lo dijo directamente. Marcos nunca decía nada directamente. Pero yo lo notaba en pequeños detalles. Cuando yo hablaba en las reuniones del proyecto, él miraba su teléfono o miraba hacia la ventana. Cuando yo proponía algo, él decía sí, pero y luego explicaba por qué su manera de hacerlo era mejor. Cuando yo enviaba un correo al equipo, él enviaba otro correo poco después con información contradictoria, como si el mío no existiera. Al principio pensé que era mi imaginación. Pensé que tal vez era su manera de ser con todo el mundo. Pregunté a Sofía con mucho cuidado, sin acusar a nadie, solo preguntando si Marcos era así en general. Sofía tardó un momento en responder. Luego dijo, Marcos es complicado. No me dijo más, pero eso fue suficiente para entender que no era solo mi imaginación. El problema se hizo más grande cuando empezamos a tener desacuerdos reales sobre el proyecto. Yo tenía una manera de trabajar que venía de mi experiencia en Canadá, planificar bien al principio, dividir el trabajo en partes claras, poner fechas límite específicas, revisar el progreso con regularidad. Marcos tenía una manera diferente, empezar a trabajar y ver cómo salía todo, ajustar sobre la marcha, confiar en la experiencia y la intuición. Ninguna de las dos maneras era completamente incorrecta. Pero eran muy difíciles de combinar. Un día tuvimos una conversación que fue bastante tensa. Yo le había enviado un plan detallado con todas las tareas y los plazos. Él vino a mi escritorio y me dijo que el plan era demasiado rígido.
Yo le dije que sin un plan claro era difícil saber si estábamos avanzando. Él dijo que con tantos plazos intermedios íbamos a perder tiempo en reuniones y documentos en lugar de trabajar. Yo dije que sin esas reuniones no sabríamos si había problemas hasta que fuera demasiado tarde. La conversación fue en español, lo que añadía otra capa de dificultad para mí. Yo tenía que pensar en lo que quería decir, buscar las palabras correctas, y al mismo tiempo mantener la conversación en un tono profesional cuando en realidad estaba bastante frustrada. Varias veces empecé una frase y tuve que detenerme a mitad de camino porque no encontraba la palabra que necesitaba. Eso me hacía sentir que perdía autoridad en la conversación, como si mi argumento fuera menos válido porque mi español era imperfecto. Marcos no fue cruel. Pero tampoco fue paciente. Cuando yo me paraba a buscar una palabra, él esperaba con una expresión neutra que de alguna manera parecía impaciente. No me ayudaba. No sugería la palabra. Solo esperaba. Después de esa conversación me quedé en mi escritorio mirando la pantalla del ordenador sin ver nada. Estaba enfadada. Pero también estaba insegura. ¿Tenía razón yo? ¿Tenía razón él? ¿O el problema era que yo no podía defenderme bien en español y por eso me sentía tan mal? Fui al baño, que es donde vas cuando necesitas un momento para pensar sin que nadie te vea, y me quedé mirando al espejo. Me dije a mí misma, en inglés porque en ese momento no tenía energía para pensar en español, que tenía que decidir qué quería hacer. Podía ceder. Podía aceptar la manera de trabajar de Marcos y esperar que todo saliera bien. Era el camino más fácil. No habría más conflicto. Pero si el proyecto fallaba, ¿de quién sería la culpa? Podía ir directamente a Rodrigo y contarle el problema. Pero eso me parecía demasiado pronto. Éramos adultos. Deberíamos poder resolverlo entre nosotros. O podía intentar encontrar una solución intermedia. Un plan que tuviera la estructura que yo necesitaba pero que fuera lo suficientemente flexible para que Marcos no lo sintiera como una camisa de fuerza. Elegí la tercera opción. Esa noche, en mi apartamento, reescribí el plan del proyecto. Lo simplifiqué. En lugar de plazos para cada tarea pequeña, puse solo 3 puntos de revisión importantes. En lugar de reuniones semanales, propuse reuniones cada 2 semanas pero con una agenda muy clara. Dejé más espacio para la improvisación dentro de cada fase, pero mantuve la estructura general. Al día siguiente llegué a la oficina antes que Marcos. Le dejé el nuevo plan en su escritorio con una nota que decía, he pensado en lo que dijiste. ¿Qué te parece esta versión? En español. Sin errores, porque lo revisé 4 veces antes de escribirlo. Cuando Marcos llegó y lo vio, no dijo nada durante un rato. Luego se acercó a mi escritorio y me dijo, está mejor. No fue un elogio entusiasta. Pero era Marcos, y para Marcos está mejor probablemente era equivalente a una ovación de pie.
Trabajamos mejor después de eso. No perfectamente. Seguíamos teniendo desacuerdos. Pero habíamos encontrado un lenguaje común, no solo en el sentido del idioma, sino en el sentido de cómo trabajar juntos. El proyecto salió bien. No salió perfecto, pero salió bien. El cliente estaba contento. Rodrigo nos dio las gracias a los dos en una reunión general del equipo y dijo que había sido un buen ejemplo de trabajo en equipo. Marcos y yo nos miramos en ese momento. Ninguno de los dos sonrió exactamente, pero hubo algo en esa mirada. Un reconocimiento mutuo. Sofía me dijo después, mientras tomábamos café, que Marcos no había tenido buena relación con ninguno de sus jefes de proyecto anteriores, que tenía fama de ser difícil y que el hecho de que yo hubiera encontrado una manera de trabajar con él era todo un logro. Esa fue exactamente la expresión que usó. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, cuando yo le estaba contando los problemas. Sofía se encogió de hombros de esa manera tan española, que comunica muchas cosas al mismo tiempo. Tenías que descubrirlo tú sola, dijo. Si te lo digo yo, no es lo mismo. Tenía razón, aunque en el momento no me había parecido una estrategia muy solidaria. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Mi español seguía mejorando. Empecé a soñar en español a veces, lo cual dicen que es una señal de que el idioma está entrando de verdad en tu cabeza. Empecé a pensar en español directamente para algunas cosas, sin pasar por el inglés primero. Empecé a coger la entonación, esa manera particular de subir y bajar la voz que hace que el español suene como suena. Descubrí que había palabras en español para las que no existe una traducción exacta en inglés, y viceversa. Me fascinaba eso. Me fascinaba la idea de que un idioma puede nombrar cosas que otro idioma no puede nombrar, y que eso dice algo importante sobre cómo piensa una cultura. Por ejemplo, la palabra madrugada. En inglés puedes decir early morning o the small hours, pero no es exactamente lo mismo. Madrugada tiene un sabor específico. Son esas horas entre la medianoche y el amanecer cuando el mundo está en silencio y parece que el tiempo no avanza igual que durante el día. Cuando aprendí esa palabra, la guardé en mi cabeza con mucho cuidado, como si fuera frágil. También descubrí que el español tiene muchas maneras de insultar a alguien con mucha creatividad y elegancia, cosa que mis compañeros de oficina me enseñaron con gran entusiasmo durante los partidos de fútbol. No voy a repetir ninguna de esas palabras aquí, pero las aprendí todas. Mi relación con Rodrigo también cambió durante esos meses. Al principio era una relación puramente profesional. Él era el jefe. Yo era la empleada nueva. Pero poco a poco, a medida que mi español mejoraba y yo entendía más de las conversaciones en la oficina, empezamos a hablar de otras cosas. De libros. De viajes. De las diferencias entre España y Canadá. Rodrigo había vivido un año en el extranjero cuando era joven y entendía lo que era ser extranjero en un lugar nuevo. Una tarde, cuando ya casi todo el mundo se había ido de la oficina,
me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, el primer año siempre es el más difícil. No porque el trabajo sea más difícil o la ciudad sea más difícil, sino porque tú misma eres diferente. Todavía no sabes quién eres en este lugar. Le pregunté cuándo se sabía. Dijo, cuando dejas de comparar. Cuando dejas de pensar, en mi país esto se hace así. Cuando simplemente vives aquí. Pensé en eso durante varios días y me di cuenta de que tenía razón. Yo todavía comparaba constantemente. Todavía pensaba en Canadá haríamos esto de otra manera, aunque a veces la manera española era perfectamente válida o incluso mejor. Era un hábito que costaba mucho romper. Empecé a intentar verlo todo con más curiosidad y menos juicio. No siempre lo conseguía. Pero lo intentaba. Hubo un momento que resume perfectamente cómo había cambiado mi relación con el idioma y con el lugar. Era un viernes por la tarde, casi al final del día, y en la oficina había un ambiente relajado de fin de semana que se acercaba. Alguien había traído algo de comer para compartir, algo que pasaba bastante a menudo y que al principio yo había encontrado caótico pero que ahora me encantaba. La gente estaba de pie, comiendo, hablando, riendo. Alguien contó una historia sobre algo que le había pasado el fin de semana anterior. Una historia larga, con muchos detalles, con imitaciones de otras personas, con pausas dramáticas en los momentos correctos. Todo el mundo escuchaba. Todo el mundo reía. Yo también. Y en un momento de la historia, alguien me miró directamente a mí y me preguntó, ¿a ti no te ha pasado algo así alguna vez? Y yo respondí. Conté mi propia historia, en español, con detalles, con humor, sin pausas largas para buscar palabras. No fue perfecta. Cometí algún error. Pero fluyó. La gente escuchó. La gente se rió en los momentos correctos. Cuando terminé, Sofía me dijo, ¿ves? Ya hablas como una de nosotras. No era completamente verdad. Todavía tenía acento. Todavía cometía errores. Todavía había situaciones en las que me perdía o en las que necesitaba pedir que me explicaran algo. Pero algo había cambiado en la manera en que yo me relacionaba con el idioma. Ya no era una barrera. Era un puente. Mi amigo, aprender un idioma trabajando es una experiencia que no se parece a nada más. No es como estudiarlo en un aula. No es como aprenderlo de un libro o de una aplicación en el teléfono. Cuando lo aprendes en el trabajo, lo aprendes con urgencia. Con consecuencias reales. Con la presión de tener que entender lo que tu jefe acaba de decir porque si no lo entiendes, algo puede salir muy mal. Pero también lo aprendes con contexto. Cada palabra que aprendes va unida a una cara, a una situación, a una emoción. Plazo nunca se me va a olvidar porque lo aprendí en una reunión estresante donde había un plazo que estábamos a punto de no cumplir.
Presupuesto lo aprendí cuando Rodrigo me explicó con paciencia por qué no podíamos hacer algo que yo había propuesto. Queja lo aprendí después de una llamada muy difícil con un cliente insatisfecho. Esas palabras tienen peso. Tienen historia. No son solo entradas en un diccionario. También aprendí cosas sobre mí misma que no esperaba aprender. Aprendí que soy más resiliente de lo que pensaba. Hubo días en que quería rendirme. Hubo días en que pensé que había cometido un error viniendo, que era demasiado difícil, que no iba a conseguirlo. Pero cada vez que llegaba a ese punto, algo pasaba. Un pequeño avance. Una conversación que salía bien. Un momento de conexión con alguien. Y seguía. Aprendí que la humildad no es debilidad. Al principio me costaba mucho admitir que no entendía algo. Sentía que admitirlo me hacía parecer menos competente, menos inteligente. Pero me di cuenta de que lo opuesto era verdad. Cuando admitía que no entendía y pedía que me lo explicaran, la gente me respetaba más, no menos. Porque estaba siendo honesta. Porque estaba haciendo el esfuerzo de aprender. Aprendí que la cultura no es algo que se puede estudiar antes de llegar. La cultura se aprende viviendo dentro de ella. Cometiendo errores dentro de ella. Riendo dentro de ella. Frustrándose dentro de ella. No puedes leer un libro sobre cómo es la cultura española y pensar que ya la entiendes. Tienes que estar allí, en la reunión donde todo el mundo llegó tarde y nadie parecía preocupado, en la comida que dura 2 horas, en la conversación que empieza sobre trabajo y termina sobre la abuela de alguien y nadie sabe exactamente cómo se llegó de un tema al otro. Hubo un segundo conflicto, más tarde, que fue diferente al primero pero igual de importante. Llevaba ya 8 meses en España cuando mi empresa en Canadá me contactó para decirme que había un cambio en los planes. La oficina española iba a funcionar de manera diferente. Algunas de las responsabilidades que yo tenía iban a pasar a manos de una persona en Canadá que lo haría de manera remota. Mi papel en España iba a ser más pequeño de lo que había sido. No me estaban despidiendo. Seguía siendo parte de la empresa. Pero mi posición había cambiado. Cuando lo conté en la oficina, la reacción fue interesante. Rodrigo se mostró preocupado por mí, de manera genuina. Sofía se enfadó en mi nombre, con esa energía protectora que tenía a veces. Marcos, sorprendentemente, fue el que más dijo. Me dijo que si quería, podía hablar con Rodrigo para ver si había manera de que me quedaran más responsabilidades dentro del equipo español. Me dijo que mi trabajo había sido bueno, que lo que había aprendido del proyecto que habíamos hecho juntos tenía valor, y que sería una pérdida que eso desapareciera. Fue lo más directamente amable que Marcos me había dicho en 8 meses, y me dejó un poco sin palabras. Le di las gracias. Él se encogió de hombros, también de esa manera española que dice muchas cosas sin decir nada. Hablé con Rodrigo. Fue una conversación larga y seria, completamente en español,
sobre mis responsabilidades, mis objetivos, lo que yo quería hacer y lo que la empresa necesitaba. Fue la conversación más compleja que había tenido en español hasta ese momento. Hubo momentos en que tuve que pedir que me repitiera algo, o pedir un momento para organizar mis pensamientos. Pero la conversación llegó a buen puerto. Rodrigo encontró la manera de mantener mis responsabilidades principales dentro del equipo español. No fue exactamente lo mismo que antes, pero era algo que tenía sentido y con lo que yo estaba bien. Cuando salí de esa conversación, me quedé un momento en el pasillo antes de volver a mi escritorio. Pensé en cómo había llegado hasta ese pasillo. Pensé en la chica que había llegado 8 meses antes con una maleta demasiado grande y casi nada de español, que no sabía que ahora no significaba ahora, que no sabía que la comida duraba 2 horas y que había pedido un plato sin la sala en un restaurante. Y pensé en quién era ahora. No era una persona completamente diferente. Era la misma persona, pero con más capas. Con un idioma nuevo que todavía estaba aprendiendo pero que ya era parte de mí. Con relaciones que habían empezado como relaciones de trabajo y se habían convertido en algo más complicado y más interesante. Con una comprensión del trabajo, y de la vida en general, que no habría podido conseguir de ninguna otra manera. Sofía pasó por el pasillo en ese momento y me vio parada ahí. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, dije. Estoy pensando. Mal sitio para pensar, el pasillo, dijo, y siguió caminando. Me reí y volví a mi escritorio. Los últimos meses del primer año pasaron de manera diferente a los primeros. Los primeros meses habían sido meses de supervivencia. Los últimos fueron meses de algo más parecido a vivir de verdad. Empecé a tener vida fuera de la oficina. No solo pasear sola por las calles o ir al mercado, sino vida social real. Sofía me invitó a la cena de cumpleaños de su hermana. Rodrigo y su familia me invitaron a una barbacoa en verano donde había 15 personas y todos hablaban al mismo tiempo y yo perdí el hilo de la conversación general aproximadamente cada 4 minutos, pero aún así lo pasé bien. Marcos, extrañamente, resultó que tocaba la guitarra en un bar los viernes por la noche y me lo contó casi sin querer una tarde, y fui a verlo con Sofía, y la verdad es que era bastante bueno. La vida real de un lugar se ve en esos momentos. No en las atracciones turísticas, no en los restaurantes famosos, no en las fotos bonitas. Se ve en la cena de cumpleaños de la hermana de alguien. En la barbacoa donde hay demasiada gente y no hay suficientes sillas. En un bar pequeño un viernes por la noche donde alguien que en el trabajo parece serio de repente toca la guitarra y canta canciones que todo el mundo conoce menos tú. Aprendí esas canciones. Me las aprendí porque Sofía me iba diciendo la letra mientras las cantaban y yo la repetía, equivocándome, corrigiéndome, equivocándome otra vez. Y al final del segundo viernes ya sabía el estribillo de 2 de ellas. Mi español en esa época tenía características muy específicas. Tenía las expresiones que había aprendido de Sofía, que eran muy de su generación y de su región.
Tenía el vocabulario técnico del trabajo que había aprendido en las reuniones. Tenía algunas palabras de los insultos de fútbol que usaba de vez en cuando en situaciones no relacionadas con el fútbol, lo que a veces causaba reacciones inesperadas. Tenía la manera de contar historias que había absorbido al escuchar a mis compañeros, ese ritmo particular de cómo se construye una anécdota en español. Era un español hecho de retazos. Pero era mío. Hubo una conversación que tuve con mi madre por teléfono que me hizo ver cuánto había cambiado. Mi madre es una mujer práctica y directa que no dice las cosas de manera indirecta. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si estaba contenta allí. Tardé un momento en responder, porque era una pregunta más compleja de lo que parecía. Le dije que no era la misma felicidad que tenía en Canadá. Que allí todo era familiar, todo estaba donde esperaba que estuviera, todo funcionaba de la manera en que yo sabía que funcionaba. Aquí era diferente. Había momentos de frustración que en Canadá nunca habría tenido. Había momentos de confusión. Había momentos de soledad del tipo específico que solo existe cuando estás en un lugar nuevo y todavía no tienes la red de personas que te conocen de verdad. Pero también había una sensación de estar viva de una manera muy intensa. De estar aprendiendo constantemente. De estar creciendo de una manera que en casa no habría sido posible porque allí todo era demasiado cómodo, demasiado conocido. Mi madre escuchó todo esto y luego dijo, «Suenas diferente». Le pregunté cómo. Dijo, más pausada. Antes hablabas muy rápido. Ahora pausas más entre las frases. Pensé en eso después de colgar. Y creo que tenía razón. Aprender español me había hecho hablar inglés de manera diferente. Cuando aprendes a tener paciencia con un idioma, cuando aprendes a no tener miedo del silencio mientras buscas la palabra correcta, eso cambia cómo te relacionas con el lenguaje en general, incluso en tu propio idioma. El año terminó. Bueno, no terminó del todo, porque decidí quedarme más tiempo. La empresa estaba contenta con mi trabajo y me ofrecieron extender mi contrato. Yo dije que sí sin dudarlo mucho. No porque España fuera perfecta. No porque la oficina fuera perfecta. No porque Marcos fuera fácil o porque yo hubiera resuelto todos los problemas que había tenido en el primer año. Sino porque todavía había cosas que aprender. Todavía había conversaciones que no entendía del todo. Todavía había días en que el idioma me superaba. Todavía había aspectos de la cultura que me confundían o que me sorprendían. Y esa sensación de estar aprendiendo, de estar un poco fuera de tu zona de confort pero no tan fuera como para que sea insoportable, es una sensación que quería seguir teniendo. Hay una frase que escuché una vez en el trabajo, aunque no recuerdo quién la dijo, que me pareció muy cierta. Alguien estaba hablando sobre aprender cosas nuevas y dijo, lo difícil al principio siempre se vuelve fácil. Y entonces tienes que encontrar algo nuevo que sea difícil. Eso es lo que España me dio, un año entero de cosas difíciles. Y ahora,
cuando empezaban a volverse fáciles, yo misma era una persona diferente. Una persona que podía abordar cosas difíciles de una manera diferente, que sabía que la frustración es temporal, que sabía que los errores son parte del proceso y que sabía que la comunicación, en cualquier idioma, no consiste solo en palabras. Es escuchar. Es observar. Es estar dispuesta a no entender y pedir que te expliquen. Sofía me preguntó una vez qué era lo más difícil de aprender español en el trabajo. Le dije que no era el vocabulario. El vocabulario se aprende. No era la gramática, aunque la gramática española tiene sus complicaciones. Lo más difícil era el ritmo. No el ritmo musical del idioma, sino el ritmo de las conversaciones. Cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo hacer una pregunta. Cuándo esperar a que alguien termine antes de responder. Cuando está bien interrumpir, porque resulta que en español hay contextos donde interrumpir es perfectamente normal y no es maleducado, cosa que para mí era muy contraintuitiva. Sofía pensó un momento y dijo que tenía sentido. Y luego dijo, pero ya lo tienes. Ya sabes cuándo hablar. No sé si era completamente verdad. Pero me gustó que lo dijera. Mi amigo, si estás pensando en ir a trabajar a otro país, en aprender un idioma nuevo, en salir de donde estás y ponerte en un lugar donde no sabes exactamente cómo funcionan las cosas, te digo que lo hagas. No porque vaya a ser fácil. Va a ser muy difícil en momentos. Va a haber días en que sientas que no avanzas, en que los errores se acumulen, en que la distancia de todo lo familiar se sienta demasiado grande. Pero también va a haber el momento en que entiendas un chiste. El momento en que tengas una conversación larga y compleja en el idioma nuevo y te des cuenta de que fluyó por sí sola. El momento en que alguien diga que ya hablas como si fueras de allí. El momento en que una palabra nueva entre en tu cabeza y te guste tanto su forma y su significado que la guardes como si fuera un tesoro pequeño. Esos momentos valen todo lo demás. Y si cometes errores, y los vas a cometer, recuerda que los errores son el precio de aprender. No son señales de que eres incapaz. Son señales de que estás intentando algo que vale la pena intentar. Yo llegué a España con una maleta demasiado grande y casi nada de español. Y me quedé porque resultó que tenía mucho más que aprender de lo que había imaginado. Del idioma. De la cultura. De mis compañeros. De Rodrigo. De Marcos, que era difícil, pero bajo esa superficie difícil había alguien que tocaba la guitarra en un bar los viernes por la noche y que un día me dijo que mi trabajo era bueno. Y de mí misma, que era probablemente lo más sorprendente de todo. Gracias por escucharme, mi amigo. Nos vemos en la próxima historia.